Muy buenas tardes a todas y a todas de nuevo. En esta continuación del módulo 2, transición a un nuevo modelo de producción agropecuaria y de consumo, retos y perspectivas, hablaremos sobre la comercialización desde una visión agroecológica. Esto implica saber qué perspectivas existen para poder cambiar el modelo de producción, distribución y consumo en el que estamos actualmente. Para ello, una de las alternativas que existen son las cadenas cortas agroalimentarias o circuitos cortos de comercialización, que representan una alternativa a las problemáticas que vimos que surgían derivadas de la agroindustria y de la gran distribución. Bueno, y como ya vimos, la gran industria agroalimentaria y todo este modelo de distribución, de la gran distribución en el que estamos inmersos actualmente, pues ha motivado que existan ciertas preocupaciones e intereses por tratar de cambiar este modelo. Y esas preocupaciones se ven sintetizadas en 5 puntos principales. En primero, existe una intención por reducir el impacto de las actividades productivas sobre el medio ambiente. Y eso pasa por el cambio en los sistemas productivos. En segunda instancia, existe también una preocupación muy importante en el que existe a nivel mundial una creciente demanda por parte de los consumidores de alimentos sanos y nutritivos. Obviamente, enmarcado en un contexto en el que la alimentación se basa, hoy en día la alimentación se basa en productos ultraprocesados de fácil acceso y muy baratos. También en tercer punto me gustaría decir que otra preocupación que existe es el cómo se pueden aumentar los ingresos que reciben los productores por los productos que venden. También existe una preocupación por reconstruir las relaciones de confianza y contacto directo entre consumidores y productores, promoviendo un aumento en la transmisión de información, educación, conocimiento y trazabilidad a lo largo de la cadena productiva. Es así como nace una alternativa de comercialización de los productos específicos para la agricultura familiar o la pequeña agricultura. Y este término son las cadenas cortas agroalimentarias o circuitos cortos de comercialización. Este es un concepto que se define como una forma de comercialización basada en la venta directa de productos frescos o procesados, donde la distancia económica, social y geográfica entre productores y consumidores es mínima. También lo podemos entender como una forma de innovación para reducir las desigualdades de la cadena agroalimentaria en todas estas dimensiones de las que ya hablábamos. También me gustaría decir que no solo es una forma de innovación, digamos, a nivel logístico en el que se intentan saltar intermediarios o acortar la distancia que recorren los productos, sino también es una forma de innovación social, en donde diversos actores confluyen para resolver ciertas problemáticas ocasionadas por el sistema agroalimentario. Sin embargo, existen diversas aproximaciones y modelos para llevar a cabo las cadenas cortas agroalimentarias. Podemos identificar tres significados distintos de cadenas cortas agroalimentarias. Eso no significa que estos tres significados sean excluyentes, sino que dependiendo de las condiciones territoriales se van a ir moldeando el cómo llevar a cabo o cómo implementar todas estas cadenas agroalimentarias. Y en este sentido, hay una primera acepción donde la predominancia del objetivo económico es fundamental y en esto se presta atención y se conceptualiza como una herramienta de acceso al mercado para productores de pequeña escala, en la que los esfuerzos se concentran a saltar fases de la intermediación comercial, conectando al consumidor con el productor. Es importante decir que esto es ocasionado o motivado porque ha existido un aislamiento con los productores en términos de la falta de información sobre los precios, en términos de la falta de información sobre las calidades que exige el mercado, los altos costos de transacción que implica hacerlo en una cadena convencional, el mismo desconocimiento del mercado y la dificultad que implica el transportar todos los productos que llegan a nuestras mesas. Estas condiciones hacen que los intermediarios impongan sus condiciones de compra a los productores, puesto que los productores se encuentran en una desventaja muy clara. Un segundo objetivo de las cadenas cortas agroalimentarias es el reducir la distancia geográfica que recorren los alimentos. En esta, digamos, aproximación existe una predominancia del objetivo ambiental
en el que se trata de reducir la huella de carbono y las externalidades negativas que tiene la producción, consumo y distribución de alimentos. Hay diferentes aproximaciones muy usadas en el mundo, por ejemplo, el concepto de food miles, usado en algunos países europeos y en Estados Unidos, donde existe todo un movimiento centrado en reducir esta distancia y los viajes que realizan los alimentos antes de llegar a nuestra mesa. Y por último, existe un tercer significado en donde todos los esfuerzos se concentran en crear nuevas relaciones entre consumidores y productores, en las que los consumidores se consideren un actor, digamos, importante dentro de la cadena y no solo estén desde un punto de vista de espectadores o de consumidores de mercancías, sino que se busca crear otro tipo de relaciones entre consumidor y productor. En este punto existe una predominancia del objetivo social y se establecen estas relaciones en donde el flujo de información, las actividades educativas, el conocimiento en torno a las formas de producir los alimentos y la trazabilidad de estos alimentos también son de suma importancia. Si bien existen los tres objetivos que ya vimos que tienen las cadenas cortas agroalimentarias, las aproximaciones que existen, en cuanto a la definición, pues es necesario decir que no hay una definición única, sino que el concepto de cadenas cortas es un concepto dinámico que se adapta a las características del territorio. Y en este sentido, ustedes pueden ver una tablita que concentra distintas definiciones por diversos autores o instituciones en las que existen criterios claves para su definición. Por ejemplo, tenemos desde las más ortodoxas y simples que se centran en el número de intermediarios donde puede haber máximo uno. Este, por ejemplo, es del Ministerio de Agricultura francés, pero vemos que empiezan a aparecer otros elementos en la definición que son, por ejemplo, la distancia geográfica o la proximidad geográfica. También, por ejemplo, en esta que está contextualizado en un marco latinoamericano, se incorporan otros elementos como la identidad territorial que tiene el producto o cuestiones como el patrimonio biocultural, que implica acercarse a los métodos de producción, a los distintos tipos de agroecosistemas, al cómo la cultura se ve vinculada a los procesos productivos. Y si bien vemos digamos, una serie de definiciones, eh, eh, digamos que tienen elementos diferentes entre ellas, podemos decir en general que todas estas definiciones tienen el objetivo de tener una adaptabilidad del modelo para contribuir a la integración comercial de las actividades productivas de la pequeña agricultura o de la agricultura familiar con el fin de aumentar los ingresos que se obtienen por la producción. Entonces, podemos definir de manera general a las cadenas cortas como un mecanismo de mercado que se caracteriza primero por una mínima intermediación, segundo por una proximidad de índole geográfica que implica que los alimentos no viajen tanto del plato a la mesa, del campo a la mesa, una parte de proximidad social que implica acercar a los consumidores con los productores, también un elemento de proximidad organizacional en el que se requiere toda una serie de estructura que nos permita organizar la oferta de los productos. Y también una proximidad económica en donde se busca retener mayor valor del producto en los productores. Todo ello mediado por relaciones de confianza entre productor y consumidor basados en un flujo de la información y transparencia en los procesos, en los productos e incluso en las historias que hay detrás de cada alimento. Ya de manera muy concreta podemos observar en esta diapositiva toda la diversidad de formas que existen para llevar a cabo una cadena corta agroalimentaria. Imaginemos que las líneas punteadas son un territorio específico. Imaginemos que la negra es un municipio, este es un estado y este es el país. Todas las relaciones, digamos, comerciales están enmarcadas dentro de un territorio específico. Y podemos ver distintos tipos. Por ejemplo, esta cadena que sería la cadena corta más pura,
en la que existe un productor y un consumidor y no existen intermediarios u otro tipo de actores entre estos dos actores. Está enmarcada por la proximidad geográfica, ya que la transacción comercial se lleva a cabo dentro de un mismo territorio. También tenemos, por otro lado, digamos, el caso más extremo, en donde podemos ver una cadena larga que tiene al productor, a un intermediario, a otro agente y al consumidor final. Y el producto está saliendo del territorio, por lo tanto no cumple con el criterio de proximidad geográfica. Pero también podemos tener, digamos, podemos cumplir con el criterio de proximidad geográfica sin cumplir con los otros criterios de proximidad social o proximidad económica, puesto que vemos que en el ejemplo que aparece aquí en rojo, tenemos al productor, tenemos un número de intermediarios antes de llegar al consumidor. Sin embargo, se está llevando a cabo la transacción en el marco de un mismo territorio y cumple con la proximidad geográfica. Y también tenemos esquemas muy comunes en nuestro país, por ejemplo, con el caso del café y la miel pasa, en la que productores organizados exportan de manera directa al consumidor final. Este también es otro tipo de cadena corta. Entonces entendemos que la cadena corta puede ser un concepto dinámico que tiene que cumplir con los, digamos, los criterios que vimos anteriormente, pero se puede llevar a cabo de diferentes maneras. Si bien ya vimos los criterios clave que tiene que tener una cadena corta, ya de manera concreta y real existen diversos esquemas de cómo es que las cadenas cortas se pueden llevar a cabo. Y estas formas que existen ya han sido implementadas en todo el mundo, en algunos países más que en otros, pero es importante decir que dentro de esta diversidad de llevar a cabo las cadenas cortas, existen diferencias entre ellas. En primer lugar, tenemos por ejemplo, la forma más fácil y más común de hacer una cadena corta, que son los mercados de productores o las ferias de productores, en las que los productores ofrecen sus productos de manera directa a un consumidor final. También tenemos las ventas en el sitio de producción, donde los consumidores se trasladan al sitio de producción para adquirir los productos. Este tipo de esquema es muy común en Europa. También tenemos las ventas a pequeños negocios locales, cafeterías, restaurantes y tiendas especializadas como tiendas naturistas o tiendas orgánicas, tiendas gourmet, en donde los productores comercializan sus productos con el consumidor final. Estas tres que comenté anteriormente están enmarcadas en un cuadrito punteado de color azul, puesto que son las formas más sencillas de implementar una cadena corta, porque no requiere uno que los productores estén organizados, o no requiere más bien un nivel de organización muy avanzado, y tampoco requieren muchas capacidades productivas, administrativas, de gestión por parte de los productores. Sin embargo, tenemos otro tipo de esquemas que ya requieren un nivel más avanzado, tanto de organización como de capacidades productivas y administrativas y de gestión. En este caso se encuentran las ventas por Internet por reparto a domicilio, en donde los productores se organizan para ofrecer una serie de productos por medio de sistemas de compra en línea. Esto obviamente requiere de una capacidad de uso de ciertas tecnologías administrativas, de contabilidad, que no todos los productores tienen. Y también tenemos el esquema de ventas con pagos anticipados. Este esquema es algo muy interesante, puesto que es una corresponsabilidad entre los productores y los consumidores, en la que el consumidor paga de manera anticipada el producto y esto le permite al productor capitalizarse para poder cultivar o sembrar lo que los consumidores en un futuro le van a comprar. Ahí también tenemos otro tipo de esquemas que ya son los más avanzados en términos de la organización que se requiere por parte de los productores y de las capacidades, que son, por ejemplo, las ventas directas a restaurantes y hoteles, las ventas también al sector público o al sector gubernamental, las ventas a supermercados y las ventas con esquemas de exportación. Todas estas últimas cuatro, digamos, maneras de hacer cadenas cortas tienen una característica muy particular,
en la que es necesario o es condición para los productores tener, por ejemplo, ya un volumen determinado, una planeación determinada de la producción para poder cumplir con esos volúmenes. Hay criterios de calidad ya más avanzados, se piden certificaciones, se piden algunas otras cuestiones al respecto, pero también requieren de un nivel logístico y capacidades de transporte para poder hacer llegar los productos. Y también requieren una personalidad jurídica que les permita integrarse ya de manera formal a la economía, a los productores. Entonces requieren estar constituidos para poder dar una factura, para poder darse de alta como proveedores de estos consumidores. Ahora ya vimos que hay, digamos, ciertas condiciones que deben de cumplir los productores para poder integrarse de manera eficiente a las cadenas cortas. Sin embargo, existen algunas condicionantes para llevar a cabo este tipo de esquemas. En primer lugar, tiene que haber un territorio. Los productos tienen que estar enmarcados dentro de un territorio específico que tenga condiciones o características productivas, económicas, culturales y sociales específicas que ayuden a otorgarle un valor a partir de activos materiales e inmateriales que existen en el territorio. También necesita haber consumidores que reconozcan, valoricen y que sean sensibles a los atributos asociados al territorio que contienen los productos. Eso implica tener consumidores dispuestos a realizar esfuerzos adicionales a los que realizan en las cadenas de distribución convencionales. Esfuerzos adicionales, con esfuerzos adicionales nos referimos a, por ejemplo, el tiempo que tiene que invertir un consumidor en una cadena convencional es muy diferente al tiempo que tiene que invertir en una cadena corta agroalimentaria o simplemente modificar sus criterios de calidad. Sería otro ejemplo. Pero también por parte de los productores se tiene que tener como condición productores motivados, con disposición y tiempo para aplicar los cambios necesarios en sus sistemas productivos y en la forma de cómo han venido comercializando. Y también es necesario que los productores pues respondan por la calidad e inocuidad de los productos. El que estemos hablando de pequeños productores, pequeños volúmenes de producción, no implica que se tenga que renunciar a una calidad o una inocuidad que asegure al consumidor que está consumiendo un producto de calidad. Y también se necesita, digamos, en cierto nivel, garantizar una oferta constante y diversificada. Sabemos que la parte de la oferta constante es algo muy complicado por parte de las pequeñas agriculturas, puesto que a veces dependen de las condiciones climáticas como el temporal o de otras, digamos, variables climáticas. Sin embargo, sí se busca de manera general que la oferta sea constante y para eso hay que planificar desde la parcela lo que se va a comercializar. Y también es necesario que exista un entorno de apoyo a los productores. Y este entorno de apoyo a los productores tiene que ser proporcionado por diversos actores. Pueden ser los gobiernos estatales, gobiernos un poco más locales, como gobiernos municipales, o otros actores como organizaciones de la sociedad civil. Y estos actores tienen que proporcionar en un sentido de corresponsabilidad con los productores diversos servicios, por ejemplo, servicios de asistencia técnica, servicios de financiamiento, servicios de crédito, de infraestructura, de capacitación. Y esto es muy, muy importante. Sin embargo, vemos que todas estas condicionantes no aparecen en la parte de producción agroecológica. Esto no es, digamos, una condición excluyente, puesto que en cadenas cortas agroalimentarias se pueden comercializar productos que no son agroecológicos o no son orgánicos. Simplemente es una tendencia mundial que las iniciativas que comercializan por medio de cadenas cortas pues tengan un fuerte componente de una producción agroecológica, una producción orgánica o algún otro tipo de método que ayude a aprovechar de manera más responsable los recursos naturales. Y históricamente estas iniciativas han sido desarrolladas por organizaciones que tienen algún vínculo con la producción agroecológica. Y también existen algunos factores de éxito. Ya vimos las condicionantes. Para que yo lleve una cadena corta agroalimentaria tiene que cumplir mínimamente con lo que vimos en la diapositiva pasada. Sin embargo, ya que la aplicamos, existen o se han identificado algunos factores de éxito
que permiten que la iniciativa perdure a lo largo del tiempo y sea sostenible. En primer lugar, tenemos la demanda. Necesita existir una demanda. Eso implica el transformar a los consumidores en aliados y requiere sensibilizar, movilizar y crear vínculos más cercanos entre productor y consumidor. En segunda instancia, existe como factor de éxito también la proximidad. La proximidad implica aprovechar no solamente la proximidad como medio de venta, sino también implica conocer los intereses y las expectativas de esos potenciales consumidores, informarles, hacerles llegar información, aclarar dudas al respecto de la calidad o el proceso de producción del cultivo y con ello reforzar la confianza que existe entre los productores y los consumidores. También es necesario, como factor de éxito, que exista una mejora y una adaptación de los procesos. Los productores necesitan estar muy conscientes de que se necesitan realizar ciertas variaciones o ciertas modificaciones, tanto en el sistema productivo como en la forma en la que comercializan. Y eso implica una muchísimo mayor participación de los productores en el eslabón de la comercialización. Y también existe como factor de éxito la difusión de los beneficios de consumir en cadenas cortas. La comunicación de estos beneficios al consumidor es muy importante, puesto que nos permite transmitir los valores y los beneficios que tiene el consumir en este tipo de esquema. Ahora, como ya vimos, pues entre diferentes estilos o tipos de cadenas cortas, pues, existen claras diferencias en cuanto a las capacidades y los recursos que se tienen que invertir para llevarlas a cabo. Entonces existen ciertas implicaciones por tipo de esquema de cadena corta. Aquí les presento una tabla en la que se trató de poner en una escala de bajo, medio y alto la cantidad o el esfuerzo requerido para comercializar en distintos tipos de cadenas cortas. Por ejemplo, las ventas en mercados de productores o ferias campesinas tienen un costo de transporte medio, los costos de los servicios complementarios requeridos son bajos, el tiempo invertido es medio, existe un margen de utilidad muy alto, el volumen comercializado es medio, el nivel de organización requerido es bajo, el nivel de gestión también es bajo y la relación con el consumidor final es muy alta. Y así existen diferencias muy importantes que tienen, si vemos esta tablita y le relacionamos con la diapositiva en la que enlistábamos todos los tipos de cadenas cortas, pues vemos que algunas tienen, por ejemplo, costos mayores de transporte o costos mayores a nivel organizativo, otras capacidades organizacionales. Entonces, esta tablita es muy importante y muy útil para que ustedes, si tienen la intención de crear alguna iniciativa de cadena corta, puedan evaluar qué tipo de cadena corta les conviene de acuerdo a las características de los territorios.